La voz del señor Edward Ale era fuerte y aterradora. Sonaba como un trueno en la casa grande y silenciosa. Estaba parado en la puerta de la sala de estar. Sus manos estaban apretadas en los puños. Se veía muy enojado. Estaba mirando algo que lo hacía enfurecer. Su hija, Lia, de 8 años, estaba sentada en su silla de ruedas en el centro de la habitación. Sonreía. Era la primera vez que sonreía en mucho, mucho tiempo. Junto a ella estaba el doctor Rafael Costa. Era el nuevo chofer que Edward había contratado hacía solo 3 semanas. Rafael estaba bailando lentamente al ritmo de una canción alegre brasileña que sonaba desde su teléfono. Sostenía la pequeña mano de Lia con suavidad y giraba lentamente alrededor de su silla de ruedas. Lia aplaudía y sonreía ampliamente. Se veía feliz, realmente feliz. ¿Qué estás haciendo con mi hija?, gritó Edward. Corrió hacia Rafael. Rafael dejó de bailar de inmediato y soltó la mano de Lia. La gran sonrisa de Lia desapareció. Su rostro mostraba miedo y confusión. No entendía lo que pasaba. Rafael levantó las manos con suavidad, intentando mantener la calma. Señor Ale, ¿puedo explicarle, por favor?, dijo Rafael amablemente. ¿Explicar?, volvió a gritar Edward. Te contraté para conducir autos, no para hacer esto. Señaló el teléfono que aún reproducía música. Apágalo. Ahora mismo. Lia comenzó a llorar en silencio. Rafael rápidamente tomó su teléfono y apagó la música. Ahora la habitación estaba en silencio, y el silencio se sentía pesado y triste. Edward miró a Lia. Luego miró a Rafael. Algo en su pecho se sintió apretado. No sabía qué era, pero le hacía sentir algo extraño por dentro. Papá, por favor, susurró Lia con una voz pequeñita. Rafael me estaba enseñando a bailar. Como los otros niños. Tú no puedes bailar, gritó Edward de repente. Las palabras salieron demasiado rápido. Estás en una silla de ruedas, Lia. Tienes que aceptar eso. Cuanto antes, mejor. Rafael no dijo nada. Su rostro mostraba algo de tristeza, pero no enojo. Tenía una mirada en los ojos, como si entendiera algo muy profundo. Algo sobre el dolor de Edward. Algo grande, silencioso y difícil de expresar. Señor Ale, dijo Rafael con voz suave, con un acento que Edward no había notado antes. ¿Podemos hablar en privado, por favor? No hay nada de qué hablar, respondió Edward con dureza. Prepara tus cosas. Estás despedido. Rafael asintió lentamente. Antes de irse, miró a Lia una vez más. Recuerda lo que te dije sobre las mariposas, le dijo Rafael. Algunas mariposas vuelan de una manera diferente. Pero igual vuelan. Luego caminó hacia la puerta. Edward notó algo extraño. Rafael no parecía triste ni asustado. Parecía tranquilo. Como si supiera algo que Edward no sabía. Lia seguía llorando. Edward se arrodilló junto a su silla de ruedas. Intentó abrazarla y decir algo para consolarla. Pero sus palabras se sentían vacías. Incluso él podía notarlo. ¿Por qué lo despediste? Lloraba Lia. Él me hizo sentir normal otra vez. Edward no supo qué decir. 6 meses atrás, Lia había tenido un accidente automovilístico. Fue entonces cuando perdió la capacidad de caminar. Desde entonces, Edward había contratado muchos doctores, ayudantes y maestros para ayudarla. Gastó mucho dinero en encontrar a los mejores. Pero ninguno logró que ella sonriera. Solo Rafael lo hizo. Ahora, mientras Edward veía a su hija secarse las lágrimas, comenzó a preguntarse. ¿Cometió un gran error? Había algo en ese chofer. Algo que no se sentía como un chofer normal. Algo que hacía que la mente inteligente de Edward sintiera curiosidad. 3 días después, la gran casa se sentía fría y silenciosa otra vez. Edward trabajaba mucho. Se decía a sí mismo que había tomado la decisión correcta. Creía que necesitaba proteger a su hija de los desconocidos. Pero a Lia no le gustaba lo que él había hecho. Se quedaba todo el tiempo en su habitación. No quería comer. Lloraba cada vez que oía un coche afuera, pensando que tal vez era Rafael que regresaba. Los ayudantes decían que no quería hacer nada. No quería jugar, ni moverse, ni hacer sus ejercicios especiales. Ni siquiera quería hablar mucho. Papá, ¿por qué Rafael no vuelve?, preguntó esa mañana. Su almohada estaba mojada de lágrimas. Ya hablamos de eso, cariño, dijo Edward mientras se ajustaba la corbata. Tenía una reunión pronto con gente de negocios importante.
Él no era la persona adecuada para trabajar aquí. Pero él me entendía, susurró Lia con tristeza. Giró su rostro hacia la pared. Lejos, en un pequeño apartamento, el doctor Rafael Costa estaba sentado en una mesa de cocina diminuta. Estaba escribiendo algo en una laptop. El apartamento era sencillo, pero la laptop se veía muy sofisticada. En la pantalla había correos escritos en inglés, francés y portugués. Rafael leía y escribía en todos esos idiomas. Eso era extraño, porque él solo era un chofer, ¿verdad? Su teléfono sonó. Dr. Costa? Dijo una voz en francés. ¿La conferencia universitaria sobre sanación cerebral sigue en su agenda? Por favor, propóngala unos días, respondió Rafael. Estaba mirando una foto sobre su mesa. Era una imagen de Lia sonriendo durante uno de sus bailes. Rafael tenía un secreto. Edward nunca investigó realmente quién era el doctor Rafael Costa. Si lo hubiera hecho, habría descubierto algo sorprendente. Rafael tenía un doctorado de una universidad famosa en París llamada la Sorbona. Era un médico del cerebro, un neurocientífico que ayudaba a niños con problemas para caminar, hablar o moverse después de accidentes. Usaba la música y el baile para ayudar a sus cerebros a encontrar nuevas formas de aprender. Rafael había dejado su trabajo en París después de que algo muy triste pasara en su vida. Pero había algo más, algo aún más grande. Rafael ya conocía a la familia Ale. Y los conocía desde hacía mucho tiempo. En la casa, Edward estaba en su oficina cuando su ayudante, Thomas, entró. Señor Ale, encontré algo extraño, dijo Thomas. Parecía un poco preocupado. ¿Qué es?, preguntó Edward. ¿Ese chofer que usted despidió? No discutió. No pidió otro trabajo ni ayuda. Tal vez ya encontró otro empleo, dijo Edward. Tal vez. Pero investigué su pasado. Y, señor, habla 4 idiomas. Trabajó en grandes hospitales ayudando a niños. Es un verdadero doctor, no solo un chofer. Edward sintió que algo se retorcía dentro de él. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Usted no pidió una revisión completa. Solo dijo, consigue a alguien que conduzca. Así que la agencia lo envió. Edward trató de recordar el día que conoció a Rafael. Rafael había venido con buenas referencias. La gente decía que era amable e inteligente. Edward pensó que se referían a que era un buen chofer. No hizo más preguntas. Esa tarde, Edward llegó temprano a casa. Fue a ver a Lia. Estaba acostada en la cama, mirando por la ventana. Pero estaba susurrando algo. ¿Con quién hablas, cariño?, preguntó Edward. Con las mariposas, dijo Lia suavemente. Rafael me dijo que algunas mariposas vuelan diferente. Pero igual vuelan. Como yo. Edward sintió un nudo en la garganta. Esas fueron las últimas palabras de Rafael para Lia. Más tarde, cuando Lia dormía, Edward fue al garaje. Rafael solía limpiar el coche allí y tararear canciones alegres. Ahora estaba todo en silencio. Pero había algo en el asiento del auto. Una carpeta de cuero pequeña. Edward la abrió. Dentro había papeles sobre musicoterapia, parálisis infantil y cómo ayudar a los niños a sanar. Había notas escritas a mano. El nombre en la parte superior decía S.B. Lia Ale. Había dibujos de movimientos de baile especiales y canciones felices para aprender. Un plan completo para ayudar a Lia a sonreír y moverse otra vez. Al fondo había una foto. Un joven con bata blanca. Junto a él, una mujer en una cama de hospital, sonriendo. Edward miró más de cerca. La mujer tenía los ojos azules de Lia. Era Isabel, la esposa de Edward. La mujer que había muerto en el accidente 6 meses atrás. La foto fue tomada hace 6 años. En la parte trasera decía en francés: Dr. Rafael Costa, médico del cerebro infantil. Ayudó a Isabel Ale. Edward dejó caer la foto. Le temblaban las manos. Rafael había conocido a Isabel. La había tratado cuando estaba enferma. Y ahora, 6 años después, había regresado, justo cuando Lia más lo necesitaba. Todas las cosas crueles que Edward le había dicho. Todas las veces que lo miró por encima del hombro. Ahora Edward veía la verdad. Rafael no era solo un conductor. Era la única persona en el mundo que realmente entendía el dolor de Lia. Y sabía cómo ayudarla a volar de nuevo. A la mañana siguiente, Edward estaba sentado en su escritorio. Tenía muchas reuniones ese día, pero no podía concentrarme en nada. Todo lo que podía ver en su mente era la imagen de Isabel y André juntos. ¿Cómo podría ser una coincidencia?
pensó. André había sido el conductor de la familia. Pero antes de eso, había sido el médico de Isabel. Y ahora también había ayudado a Lia. Edward pensó, esto no puede ser solo suerte. Algo está pasando. Se levantó y canceló todas sus reuniones. Luego llamó a su asistente, Thomas. Thomas, necesito que hagas algo muy importante, dijo Edward. ¿Sí, señor?, preguntó Thomas. Contrata a un investigador privado. Ahora mismo, ordenó Edward. Quiero saber todo sobre André Costa. Cada trabajo que tuvo, cada lugar al que fue, todo lo que ha hecho en los últimos 15 años. Thomas lo miró sorprendido y se acomodó las gafas. ¿Puedo preguntar por qué, señor? Edward levantó la foto y dijo. Porque acabo de descubrir que nuestro conductor no es quien creíamos. Necesito saber quién es realmente este hombre. Mientras todo esto ocurría, la pequeña Lia se sentía cada vez peor. No quería comer. No quería hablar. Tenía una pequeña fiebre que ningún médico podía explicar. Su fisioterapeuta dijo. Mantuvo los ojos cerrados todo el tiempo. Es como si ya no quisiera intentarlo. La diore. Naomi, la médica de la familia, revisó a Lia y dijo suavemente. Es como si hubiera perdido las ganas de vivir. Edward frunció el ceño. ¿Está diciendo que mi hija está enferma porque despedía a un conductor? Estoy diciendo, respondió amablemente la doctora. Naomi, que tal vez ese conductor era muy importante para su recuperación. Más de lo que usted sabía. Esa misma tarde, Thomas trajo un gran informe por correo electrónico. Era de los investigadores privados. Edward se encerró en su oficina y empezó a leer. Cada página lo dejaba más y más impactado. André Costa había sido un verdadero médico. Estudió en una gran universidad en Sao Paulo. Se convirtió en neurólogo infantil en Francia. Trabajó en un hospital famoso en París, el mismo hospital al que había ido Isabel años atrás. Luego vino algo muy triste. André tenía una hija llamada Aria. Tenía 5 años. Murió en un accidente de auto, igual que el que lastimó a Lia. Después de eso, André dejó su trabajo en el hospital. Empezó a trabajar en nuevas formas de ayudar a niños, con música y movimiento. Escribió artículos. Salió en revistas médicas. Y hace 2 años, dio una entrevista. En ella dijo, quiero ayudar a otros niños como Aria a volver a sonreír. Las manos de Edward temblaban. Su corazón latía muy rápido. Tomó su teléfono y llamó a André. El teléfono sonó varias veces. Luego, André contestó con voz calmada. Sé que descubrió quién soy, dijo André, antes de que Edward pudiera saludar. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó Edward. Se sentía enojado, confundido y sorprendido. Porque hombres como usted no contratan doctores para conducir autos, respondió André. Quieren conductores. Y necesitaba a alguien que pudiera estar cerca sin que nadie hiciera preguntas. ¿Qué clase de juego estás jugando con mi familia?, preguntó Edward. André respiró hondo. Señor Ale, su esposa Isabel vino a verme 6 meses antes de su accidente. Estaba estudiando nuevos tratamientos para niños con dificultades motoras. ¿Por qué haría eso?, preguntó Edward. Porque los médicos ya habían detectado un problema durante su embarazo, dijo André. Sabía que Lia podría tener problemas en el futuro. Quería estar preparada por si acaso. Me pidió que prometiera ayudar a Lia si algo le pasaba. Edward sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Eso no es verdad, susurró. Lia nació sana. Sí, lo fue, dijo André. Pero Isabel no quería correr riesgos. Dejó un plan para Lia. Incluso lo puso en su testamento. Edward abrió la computadora y encontró el testamento de Isabel. Nunca lo había leído completo. Buscó en la página 17. Y ahí estaba. Si nuestra hija Lia alguna vez resulta herida o queda paralizada, quiero que el doctor Rafael Costa la ayude. Sus métodos pueden parecer extraños, pero funcionan donde los médicos comunes fallan. Edward dejó caer el teléfono. En ese momento, Thomas entró en la oficina. Señor, dijo, sosteniendo una carpeta. Debería ver esto. Le entregó los papeles. Mostraban algo asombroso. Durante muchos años, Isabel había estado enviando dinero cada mes a una clínica en París, una clínica de rehabilitación infantil. André trabajaba allí como consultor. Ella ha estado pagando todo este tiempo, dijo Edward en voz baja. Planeó todo. Confiaba en él. No está esperándonos, dijo Thomas con suavidad.
Está cumpliendo una promesa. En ese momento, Edward finalmente vio lo que realmente había pasado. Había despedido a la única persona en quien Isabel había confiado para cuidar a Lia. Había gritado a un hombre que había dejado toda su vida para ayudar a niños como su hija. Había herido a Lia profundamente al quitarle a alguien que la hacía sentir segura. André no había hecho nada malo. Solo había tratado de ayudar. Porque había hecho una promesa a una mujer que ya no estaba. Edward volvió a tomar el teléfono y llamó a André. «Necesito que regreses», dijo. «No funciona así», respondió André. «No soy un juguete que puedas tirar y volver a recoger. Soy un médico que hizo una promesa». «¿Entonces qué quieres de mí?», preguntó Edward. «Quiero que dejes de tratar de controlar la recuperación de tu hija», dijo André. «Y empieces a ayudarla. Quiero que admitas que no lo sabes todo. Y quiero que pidas perdón, no a mí, sino a tu hija». Edward cerró los ojos. Era difícil escuchar eso. Pero sabía que André tenía razón. ¿Y si lo hago?, preguntó. Entonces, tal vez, solo tal vez, Lia aún tiene la oportunidad de volver a sonreír. De repente, el teléfono de Edward sonó. Apareció un mensaje de un número desconocido. «Lia me pidió que te enviara esto». Edward lo abrió. Era un vídeo de 3 minutos. En él, Lia estaba sentada en una silla de ruedas. Sonreía. Movía los brazos al ritmo de una música suave. Sus piernas no se movían mucho, pero se balanceaban un poco con el compás. André también estaba allí, ayudándola con cuidado. Al pie del vídeo estaban estas palabras. «Grabó esto la semana pasada, cuando aún creía que la amabas más que a tu orgullo». El corazón de Edward se rompió. Vio el vídeo otra vez. Y otra vez. 5 veces. Lloró en silencio. No con rabia, sino con tristeza y vergüenza. Había perdido algo muy importante, la confianza de su hija. Y tal vez, solo tal vez, aún no era demasiado tarde para recuperarla. Muy lejos, André estaba en su pequeño apartamento. Colgó el teléfono y miró una foto en su escritorio. Era una imagen de su hija Aria. Estaba sonriendo en una silla mecedora antes del accidente. Tocó el marco y susurró. «Una más. Vamos a salvar a una más». Edward no volvió a llamar. En cambio, condujo hasta la casa de André con el informe en la mano. Encontró a André sentado en el balcón, leyendo un libro en francés. Se veía tranquilo, como si hubiera estado esperando. Edward subió las escaleras. «¿Lo planeaste todo?», preguntó. «¿Desde el primer día?». André lo miró y sonrió ligeramente. «No», respondió. «Planeaba mantenerse alejado. Pero luego vi a Lia. Y supe que no podía alejarme». Edward se sentó junto a él. «Mi hija te necesita», dijo. «No solo me necesita a mí», respondió André. «Necesita que tú escuches. Que creas. Que estés presente. No como el jefe, sino como su padre». Edward asintió lentamente. «Voy a hacerlo mejor», dijo. «Eso espero», dijo André. «Porque ella aún te quiere. Solo no sabe si tú la quieres de la misma forma». Y en ese momento silencioso, Edward hizo una promesa, no a Isabel, no a André, sino a sí mismo y a Lia. Una promesa de volver a intentarlo. Una promesa de aprender. Una promesa de amar mejor. Y tal vez, solo tal vez, Lia volvería a sonreír. Y esta vez, Edward estaría allí, no solo mirando, sino bailando a su lado. André cerró el libro suavemente y señaló la silla a su lado. «Siéntese, señor Blackwood», dijo amablemente. «Es hora de que hablemos como 2 adultos que aman a la misma niña». «No», gritó Edward. «Me mentiste sobre quién eras. Engañaste a mi familia», dijo furioso. «Usaste la memoria de mi esposa para hacerme cumplir algo. Una promesa que le hice a ella y que tú ni siquiera conocías». André se puso serios. Tomó un papel y lo lanzó sobre la mesa. «Lo sé todo. Sé sobre Aria, tu hija que murió. Sé que dejaste de ser médico después de perderla. Sé que has estado ayudando a otros niños, tratando de sentirte mejor porque la perdiste». El rostro de André se veía triste, pero no dijo que estaba mal. «Tienes razón en algo», dijo André. «Cada vez que ayudo a un niño, pienso en Aria. Por unos momentos, me siento cerca de ella otra vez. Pero eso no significa que no ame a Lia. La amo muchísimo». «¿Cómo te atreves?», empezó a decir Edward, pero André lo interrumpió. «Tu esposa vino a mí», dijo André.
Sabía que no aceptarías algo nuevo o diferente. Isabel sabía que necesitabas tener el control de todo. Siempre quisiste que la ciencia arreglara los sentimientos. Me pidió que prometiera, si alguna vez le pasaba algo a Lia, yo debía estar ahí, incluso si tenía que ocultar quién era en realidad. André levantó una carta vieja y amarilla de la mesa. Isabel escribió esto para ti. Me dijo que te la diera solo cuando realmente fuera necesario. Las manos de Edward temblaban. Miró la carta y reconoció la letra de su esposa. La abrió y la leyó en voz alta. Edward, si André te está dando esta carta, significa que Lia te necesita. Y no estás escuchando. Deja de intentar arreglarla. Solo ámala tal como es. Deja que André te ayude. Él perdió a su propia hija, pero puede salvar a la nuestra. Edward empezó a llorar. Las lágrimas corrían por su rostro. ¿Por qué no me dijiste todo esto antes?, preguntó. Porque no estabas listo para escucharlo, dijo André con suavidad. Necesitabas ver a Lia sonreír otra vez. Solo entonces entenderías. Hay cosas que no se arreglan con dinero o ciencia. Hay cosas que solo necesitan amor. Justo en ese momento, sonó el teléfono de Edward. Era Maya, la enfermera. Sonaba muy asustada. Señor Blackwood, dijo. Tiene que venir a casa ahora mismo. Yes, Lia. Se levantó de la cama. Está intentando caminar sola. Y no se detendrá hasta que André regrese. El corazón de Edward se sintió pesado. Se le estaba rompiendo de nuevo. Voy a casa, dijo rápidamente André. Y tú vienes conmigo, le dijo a Edward. Pero no como tu empleado, dijo André, poniéndose de pie con firmeza. Como el médico de tu hija. Como el hombre que tu esposa eligió para cuidarla. Y como alguien que no dejará que lo trates como si no fuera suficiente, solo por lucir diferente. De camino en el auto, Edward finalmente hizo la pregunta que llevaba tiempo pensando. ¿Qué es lo que realmente quieres de mí? André lo miró. Quiero que dejes de ver el color de mi piel antes que mis habilidades, dijo. Quiero que dejes de pensar que no puedo ayudar a Lia solo porque soy brasileño y solía manejar tu auto. Quiero que admitas que pagaste a los mejores médicos del mundo, pero despediste al único que en verdad estaba ayudando. Solo porque no lucía como el doctor que te imaginabas. Las palabras de André dolieron. Pero Edward sabía que eran ciertas. Se dio cuenta de que había juzgado a André, no solo como un ayudante, sino también de maneras injustas que ni siquiera había notado. Cuando llegaron a la gran mansión, vieron algo sorprendente. Lia estaba en el pasillo. Sostenía su silla de ruedas e intentaba ponerse de pie. Estaba dando pequeños pasos. Su rostro estaba mojado por las lágrimas. Pero no se detenía. Lia, gritó Edward y corrió hacia ella. Pero Lia levantó la mano. No, papi, dijo. Tengo que mostrarle a André que lo logré. Tengo que mostrarle que no me rendí. André caminó despacio y se agachó para mirarla a los ojos. Siempre supe que podías hacerlo, pequeña mariposa, susurró. Pero no tienes que lastimarte para probarme nada. ¿Vas a volver?, preguntó Lia suavemente. Su voz estaba cansada pero llena de esperanza. André miró a Edward. Ahora, Edward finalmente entendía. Esto no se trataba de darle un trabajo a alguien. Se trataba de aceptar ayuda. Se trataba de ser humilde. Se trataba de ver a un hombre maravilloso, no solo por fuera, sino por su corazón. André, dijo Edward con lágrimas, no sé cómo pedir perdón. No sé cómo arreglar lo que hice. Pero si todavía hay una oportunidad, quiero que regreses. No como chofer, sino como el médico en quien mi esposa confiaba. Como la persona que le devolvió la sonrisa a Lia. André sonrió por primera vez desde que Edward lo había despedido. Solo si me permites una cosa. Lo que sea, dijo Edward. La próxima vez que Lia le enseñe a alguien a bailar, tú también vas a bailar con ella. Porque ella necesita a su papá, no solo a un doctor. Justo ahí, en el pasillo de aquella fría y silenciosa mansión, comenzó algo increíble. Una familia aprendiendo a amar. Una familia aprendiendo que el amor no entiende de colores de piel. A veces, la mejor ayuda viene de alguien que se ve diferente pero tiene el corazón más bondadoso. 2 años después, la mansión Blackwood se veía muy diferente. Ya no era fría ni silenciosa. Estaba llena de color, música y risas. Un lugar especial llamado Proyecto Mariposas Diferentes ayudaba a muchos niños con discapacidades. Fue fundado por Edward y el doctor André Costa, trabajando juntos. Lia tenía ahora 10 años.
Usaba muletas especiales para caminar. Bailaba con frecuencia. Sus risas llenaban la gran casa. Era feliz y estaba orgullosa. Un día, corrió a la oficina de su papá. Papi, Dijo emocionada. Hoy vamos a enseñarle a una niña nueva cómo bailar. Ella tiene miedo. Pero le voy a mostrar que bailar en silla de ruedas también es hermoso. Edward sonrió. Recordó cuando pensaba que una silla de ruedas significaba estar atrapado. Ahora sabía que con ella se podía bailar, volar y soñar. André se había convertido en más que un médico. Era como un hermano mayor para Edward. Un verdadero amigo. Durante reuniones con gente rica, Edward decía la verdad. Los miraba y decía: casi arruinó la felicidad de mi hija. Juzgué a un gran doctor por el color de su piel. Mi propio prejuicio casi le robó la alegría. El proyecto creció. En la primera graduación, 23 niños completaron el programa. Todos se sentían más fuertes y orgullosos. Lia subió al escenario con sus muletas. Había creado su propio baile. Después de bailar, tomó el micrófono y dijo: hace 2 años, pensé que nunca sería feliz. Ahora sé que ser diferente es hermoso. Significa que vuelas a tu manera especial. Los ojos de André estaban llenos de lágrimas felices. Recordaba lo que le dijo a Lia la primera vez que se conocieron. Algunas mariposas vuelan diferente. Pero igual vuelan. Edward había perdido algunos viejos amigos. No les gustaba que trabajara con un hombre negro. Pero a Edward no le importaba. Había encontrado algo mejor. Un amigo de verdad, una hija feliz y un corazón lleno de amor. Le dijo a todo el mundo en la televisión: el prejuicio no solo hiere a otros, también nos mantiene atrapados. Cuando finalmente vi a André por quien realmente era, no solo salvé a mi hija, me salvé a mí mismo. El proyecto ayudaba a 300 familias cada año. André compartía su método especial de forma gratuita, para que otros médicos pudieran usarlo. Edward ya no se preocupaba por ser rico. Ahora sabía que construir una vida llena de esperanza era más importante que el dinero. La mansión, que alguna vez fue un lugar triste, ahora estaba llena de música, bailes y sueños. Edward aprendió algo poderoso. La mejor forma de luchar contra la injusticia es construir algo hermoso a partir de ella. Y eso fue lo que hicieron, juntos.